es la palabra de la primera de la temporada, dales de comer. Di conmigo, dales de comer. Ok, la persona que te invitó, le hablo a las personas nuevas, la persona que te invitó acaba de confesar que te va a dar de comer. Cuando salga de aquí, dile que te invite a comer a un buen restaurante. Porque esta es la temporada en la que estamos, dales de comer. Dile a tu esposo, ya escuchaste, ¿no? Dame de comer. Aprovechen esta temporada y úsenlo para lo que quieran, que los inviten a comer a todos lados. Esta temporada se llama Dales de comer. Y sabes, lo primero que yo entendí en mi corazón, todo esto obviamente viene de Mateo 14:16, cuando Jesús les dijo, denles ustedes de comer. En esta historia donde Jesús está con sus discípulos, había mucha gente, todos muertos de hambre, era muy tarde. Los discípulos querían que la gente se fuera y Jesús les dijo, no, denles ustedes de comer. De ahí nace esta temporada. Pero Dios me empieza a hablar de algo que es clave para poder dar de comer. Y algo clave para poder dar de comer es que alguien tenga hambre. Yo no puedo, o a alguien le ha pasado alguna vez que comió apurado por ahí saliendo del trabajo, una guarrería, una hamburguesa, comida rápida, se llenó un montón, llegaste a tu casa o a casa de alguien, de tu tía, tu abuela, tu mamá, y tenían una comida riquísima, casera, y no te entraba porque ya te llenaste. ¿A alguien le pasó eso alguna vez? Levante la mano para identificar quién se sentía como yo. Díganme si eso no da rabia. Uno diciendo, ¿cómo me comí la basura esa que me comí? Y mira este plato, hay aguacate, hay a los que les gusta el frijole, o a los que les gusta encebollado, o al que le gusta una paella, o un cocido madrileño. ¿Alguna más? ¿Un qué? Entrecot, sancocho, pabellón, bandeja paisa. Uf, esa está buenísima. Esa me la pusiste difícil. Qué difícil me la pusiste. Y tú con una hamburguesa del Burger King, con doble carne, llena de queso cheddar ese derretido malísimo. Y encima te dieron unas patatas frías. Y llegas y te encuentras con la bandeja paisa. Eso da rabia. Y esto era lo que me hablaba Dios. Qué difícil es querer darle de comer a alguien cuando ya está lleno. Da igual que lo que tú hayas preparado sea el mejor manjar, plato gourmet, cuánto te hayas tardado en cocinar. Si la persona no tiene hambre, es en vano. No va a comer, ni lo va a disfrutar, ni va a querer, evidentemente. Y yo quiero leerte una historia que nos viene a reflejar un poco esto. Mateo 5, del 3 al 6, dice lo siguiente. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Quieren que cambie el micrófono a este mejor? Ok, es que hace mucho ruido y no sé por qué. Ellos me dijeron que me lo acercara, es culpa de... Se pongan de acuerdo. Ahí. A ver, pónganse de acuerdo, muchachos. Ok, Mateo 5, del 3 al 6. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Y escuchen esta. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Lo que viene a resumir todo esto y mucho más que dice en ese versículo, en esos versículos en adelante, es... Y lo que yo me pregunté es, ¿por qué esta gente es dichosa? ¿Por qué dice, dichosos los pobres, dichosos los que sufren, dichosos los humildes, dichosos? Claro, porque solo una persona con hambre de algo suele buscar. Una persona, si no tiene hambre, no va mirando dónde va a comer. ¿Me explico? Esto puede estar aquí, pero si yo no tengo hambre, yo lo ignoro. Porque ya no tengo hambre, estoy saciado. Por eso aquí habla dichosos los pobres en espíritu, o sea, aquellos que tienen poquito y desean más. Aquellos que están en una situación que saben que no es la que Dios quiere para ellos y que hay mucho más de Dios para ti. Y tú dices, siento que no está mal, siento que Dios me ha bendecido, pero yo sé que hay más. Esa gente es dichosa porque es gente con hambre.
yo siento que no sé, estoy conociendo más a Dios, me estoy acercando, pero siento que hay más. Siento que en mi vida personal me está yendo bien, no me está yendo mal, tengo mis problemas, he tenido mis luchas, pero siento que hay más. Esa gente es dichosa porque tiene hambre. ¿Y cuál es el punto de que alguien tenga hambre? Que cuando alguien tiene hambre busca. ¿Y sabe por qué una persona que busca puede recibir? Porque Jesús lo dijo en Mateo 7, del 7 al 8. La persona con hambre es la que busca y la que busca es la que recibe. Mateo 7, del 7 al 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Entonces una persona saciada no busca, no llama, no pide. ¿Qué hace la sociedad y el entorno que nos rodea? Busca saciarnos y llenarnos para que tú no pidas, para que tú no busques a Dios. Saciarte con lo superficial, saciarte con aparentes y falsos dioses. Tú no necesitas a Dios. Llénate de dinero, búscate 20,000 trabajos, búscate cómo hacer, vuélvete millonario y compra ya y se van a solucionar todos tus problemas. Mentira. Es mentira. Pero lo que están buscando es que todo el tiempo estés saciado, saciado, saciado. Compárate con otra persona y busca parecerte a esa persona. Y cuando logras parecerte, te hiciste todas las operaciones. Como dice mi suegra, le dice a mi hija: ay, esa nariz de tu padre, te la vamos a arreglar. Y ya te arreglaste la nariz, te arreglaste el ojo, la ceja, el pelo, todo. Y ya después que te pareces al Ken o a la Barbie, te das cuenta que tampoco. Entonces todo lo que nos rodea está buscando llenarnos y saciarnos de apariencias, de superficialidad, de lo temporal. Porque si alguien llega a tener hambre de lo eterno, es imposible que no se encuentre con Dios. Porque cuando alguien tiene hambre de algo que trasciende a ellos y que diga: mira, ya he probado todo. He probado brujería, tarot, carta, magia blanca, negra, morada, azul y he probado todo. Y sigo exactamente igual. Esa persona puede llegar a un punto donde diga: tengo que probar a Dios. Y esa persona es dichosa porque tiene hambre. Se le está despertando un hambre. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué hay una preocupación en España últimamente con el crecimiento de los cristianos? Sale en el vídeo de introducción cuando hablamos de esta temporada. En el vídeo intro sale. Porque yo digo, en vez de preguntarse por qué están creciendo los cristianos, la fe cristiana en España, ¿por qué no se preguntan o nadie se cuestiona la comida basura que nos han estado dando? Los medios de comunicación, en las redes sociales, nos dan pura basura. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué está creciendo la fe cristiana? Porque la gente llega un momento que por más basura que tú comas, un día te cansas de la basura. Y el problema es que hay mucha gente que se está cansando de la basura y está eligiendo volver a Dios porque se está dando cuenta que sigue teniendo hambre. Hay mucha gente con hambre, pero hay gente, y esto me impactó, hay gente que viendo milagros en la palabra de Dios, ignoró sus milagros, ignoró las señales, no le creyó a Dios. El que no busca, no tiene ni para comer, ni para dar de comer a otros. Mira lo que dice Números 13, del 17 al 20. En esta historia es donde se cuenta o se está llegando al punto clave, donde todo lo que Dios planificó con Moisés, lo mandó a Egipto a buscar a su pueblo, sacarlo de la esclavitud que tenían en Egipto, para llevarlos a la tierra prometida, pasaron por el desierto, vieron el mar abrirse, maná del cielo, carne, las sandalias no se les gastaba, la ropa tampoco, vieron milagros y señales por todos lados, vieron de todo tipo de señales y milagros. Y cuando estaban a punto de entrar a la tierra, Moisés les dice: bueno, vayan, espíen la tierra y cuéntenme cómo está, qué hay dentro. Y dice Números 13, del 17 al 20: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán y les dijo: id de aquí al Negev, subid al monte, observad cómo es la tierra y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Cómo son las ciudades habitadas? Si son
campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos, mira esta la orden de Moisés, esforzaos y traed de los frutos del país. Era el tiempo de las primeras uvas. Moisés dijo, vayan, analicen todo y tráiganme frutos. ¿Por qué? Lo que quería Moisés simplemente era, a ver, si Dios ha prometido esa tierra y Él dijo que de esa tierra fluye leche y miel, significa que es una tierra que tiene que ser fértil, tiene que ser buena. Así que Moisés dijo, tráiganme fruto. Y qué bueno que la Biblia enseña, por sus frutos los conoceréis. Entonces, lo que estaba haciendo Moisés es, los frutos van a hablar por sí solos, ¿sí o no? Lo que estaba haciendo Moisés es, si ustedes van y espían y me traen fruto, la gente, todo el pueblo que lleva todo el día, todos estos días, quejándose en el desierto, ay Moisés, ay vamos a morir. Cuando ellos vean los frutos, van a decir, no, esa tierra es buenísima, Dios tenía razón, vamos a entrar. Vamos a ver esta triste historia. Yo me he dado cuenta que cuando no hay hambre, no importa cuán grande sea el fruto, no importa cuán buena sea la uva, cuán buena sea la tierra, cuando no hay hambre, ignoramos las uvas. Pueden estar ahí, pero no las vemos. Mira lo que pasa en versículos más adelante, 23 al 26. Llegaron hasta el arroyo de Escol y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre dos en un palo. Imagínate llevar un racimo de uva entre dos, lo grande que podía haber sido y lo pesado que podía haber sido. Dice, y también granadas e higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que allí cortaron los hijos de Israel. Al cabo de 40 días regresaron de reconocer la tierra. Fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cádiz. Dice que les dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron, ¿qué les mostraron? Los frutos de fruto que era grande. Y lo que yo me he dado cuenta, que esta gente estaba viendo el fruto y estaba diciendo, ok, esta es la evidencia de que la tierra es buena. Pero yo me he dado cuenta que hay gente con necesidad, pero le falta hambre de algo mayor. ¿Esta gente estaba en el desierto, sí o no? Sí. ¿Venían de la esclavitud, sí o no? Sí. O sea, ¿tenían necesidad, sí o no? Sí, pero no tenían hambre de algo mayor. Porque el racimo, dice que no era como yo que lo estoy agarrando yo solo, no, dice que lo traían entre dos personas el racimo de uva. O sea, el racimo estaba dando testimonio de que la tierra era exageradamente abundante, lo que Dios dijo era verdad. Ellos tenían las uvas para comprobar, vamos a esa tierra porque Dios no se equivocó. Lo que Dios dijo es verdad, vamos a conquistarla porque Dios dijo que nos las iba a entregar. Ellos en vez de pensar de esa manera, solo Josué y Caleb pensaron así. El resto de personas, el resto de los espías que fueron, porque fueron 2 espías, el resto dijeron, no, allá hay gigantes, y no, esa ciudad fortificada de murallas nos van a derribar, nos van a fulminar, nos van a matar, no vayamos. O sea que era gente con necesidad, pero le faltaba hambre de algo mayor. En la iglesia, en el mundo, hay mucha gente con necesidad, hay poca gente con hambre de algo mayor. Mucha gente tiene necesidad, hay pocos que tienen hambre de algo mayor. Por eso gente que reconoce su necesidad y carencias, pero no tiene el hambre suficiente para buscar más, siempre se queda en el desierto, en el mismo lugar donde está ahora. Porque está viendo las uvas, está viendo la evidencia, pero no tiene hambre. No, yo estoy bien. No, ya me comí una hamburguesa esas de €1, de 1.20, porque le puse queso. No, ya estoy bien. No, pero mira, hemos preparado esto para ti. O sea, mira lo que Dios ha preparado para ti. O sea, mira las evidencias de las promesas de Dios. Mira lo que Dios ha prometido para ti, para tu familia. Lee la Biblia y mira todo lo que Dios quiere para ti. Una vida, pero una vida en abundancia. Una vida donde Él ha prometido cargar tus culpas, tus pecados. Solamente ríndele tu corazón. No, yo tengo mi necesidad, pero yo me quedo así. O sea, tienes necesidad, pero no tienes hambre de algo mayor. Tienes la tierra prometida ahí, las uvas son el testimonio y tú no quieres entrar. Eso mismo le pasó al pueblo. Y mira lo que dice Proverbios 16:26, en Nueva Traducción Viviente. Es bueno que los trabajadores tengan hambre, el estómago vacío los motiva a seguir su labor. Porque gente que ya se sació, dice, ¿yo para qué voy a seguir peleando?
¿Para qué voy a seguir luchando? ¿Para qué una uva más? ¿Para qué un racimo más? ¿Para qué conquistar? Porque hay gente que ya se sació. Por eso todo lo que nos rodea busca adormecernos y saciarnos. Nos mantenemos con la misma necesidad, pero no tenemos hambre. No hay necesidad de levantarnos a buscar algo mayor. No hay hambre suficiente, esa hambre que duele, que tú dices, no, tengo que salir de aquí como sea. Tengo que conquistar esa tierra como sea. Tengo que conquistar todo lo que Dios me ha dicho como sea. ¿Por qué? Porque tengo hambre. ¿Por qué oro? Porque tengo hambre. Escucha, pero si tienes hambre, ¿por qué ayunas? Porque tengo hambre de la presencia de Dios. Pero hay gente que no tiene hambre y te cuenta todas sus penas. No, es que mira lo que me está pasando. ¿Y oraste? ¿No? No, no has orado, ¿qué? ¿Has hecho un ayuno o algo? No, tampoco. Entonces tú reconoces tu necesidad, pero tú no tienes hambre. El que tiene hambre no ignora las uvas. Y Dios nos está demandando a ser una iglesia con hambre. Porque a los primeros que Dios les quiere dar de comer es a nosotros. Porque cuando Dios me da de comer, yo he entendido que lo que he recibido por gracia lo puedo dar por gracia. Pero para Dios poder darnos de comer, necesitamos tener hambre. Porque una iglesia que ya dice, bueno, como estoy bien, tampoco es la super vida, pero no me puedo quejar. Yo vengo cada domingo, escucho, canto, leo la Biblia, yo estoy bien. Una de las trampas más grandes de Satanás, a veces no es sacarte de la iglesia, es saciar tu hambre. Porque el que tiene el hambre ya neutralizada, no quiere orar más. ¿Para qué leer más la Biblia? No tiene sentido. Porque ya tú estás bien. Esa es una de las trampas más grandes. Y yo quiero mostrarte a dónde Dios nos quiere llevar para hacer una iglesia con hambre. En este contexto que te voy a leer, Mateo 14, déjame darte contexto. Le acaban de dar una mala noticia a Jesús y es la muerte de Juan el Bautista. Es familiar de Jesús, por lo tanto a Jesús le duele. Y dice así, al oírlo Jesús, la noticia de que Juan el Bautista le acaban de cortar la cabeza, dice que partió de allí él solo. Te voy a hacer una pregunta, ¿fue solo o acompañado? Solo, bien, escucha esto. En una barca hacia un lugar desierto. ¿Fue caminando o en una barca? En una barca. ¿Están aquí conmigo? Ya se me durmieron. Si no, enciéndanme la luz porque claro, les apagan las luces y se duermen. Dice que fue en una barca hacia un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Escucha bien esto. Jesús iba en una barca y la gente lo siguió a pie. Dice, lo siguió a pie desde las ciudades. Al salir Jesús vio una gran multitud, la vio, tuvo compasión de ellos y escucha bien esto, y sanó a los que estaban enfermos. Te hago una pregunta, ¿lo sanó o no lo sanó? Lo sanó, bien. Ahora miren algo, ellos lo siguieron a pie, todo el recorrido que Jesús había hecho en barca. Y esto me habla de que la distancia no es un problema para los que tienen hambre. Número 1. Para los que tienen hambre, y esto es un indicador de cómo el diablo empieza a neutralizar tu hambre. Ay, como que se hizo tarde, ¿no? Ya mejor no ir a la iglesia. Que encima todo el viaje que tengo que dar, ida, vuelta, yo lo puedo ver desde mi casa. O después escucho la prédica mañana retransmitida, total. Que no digo que un día que tal vez estés trabajando y sea imposible no lo hagas, es maravilloso, hazlo, te animo a que lo hagas. Lo veas por internet después. Pero yo te hablo cuando eso empieza a ser una excusa para decir, ay, la distancia. Ay, es que está allí, me tengo que levantar y tengo que moverme para buscarlo. Escúchame, la misma distancia que Jesús hizo en barca, toda esa gente la hizo caminando. Y te estoy hablando de que era una multitud, ¿eh? O sea, que cuando alguien tiene hambre de algo, se pega el viaje que haga falta. Cuando alguien tiene hambre, camina lo que haga falta. Cuando alguien tiene hambre, toma todos los metros, los autobuses que hagan falta.
reúne durante el tiempo que haga falta y se compra el coche para ir con su familia el tiempo que haga falta. Pero es cuando hay hambre. Es cuando hay hambre. Cuando tenemos hambre de algo, hacemos cualquier cosa. Cuando yo tenía hambre por conquistar a mi esposa, yo iba desde La Gavia. ¿Alguien sabe dónde está La Gavia? Esa línea de metro 1 ahí abajo del todo. ¿Y sabes hasta dónde me iba yo? ¿Dónde vivía? En Barajas, al lado de la T1. Y a veces me iba de noche, tardísimo. Pero porque yo tenía hambre de que me diera un beso más, un abrazo más. Ay, le voy a decir a mi suegro que se tapa los oídos. Pastor, no escuche esto. Pero ¿por qué yo me iba desde Barajas hasta La Gavia y salía del culto de Vallecas en la tarde y la acompañaba en vez de irme para Barajas para llegar temprano? No, el cabezón y yo me iba hasta La Gavia y me quedaba ahí, la acompañaba hasta su casa y a veces aprovechaba y ya me quedaba a comer en casa de mi suegro. Y de ahí volví hasta Barajas. Tú me dices eso, que lo haga ahora y tal vez te digo no. Porque ya no tengo hambre, ya se casó conmigo y tiene 3 hijos, ya. Tal vez lo hacemos pero juntos. Porque ya estamos casados. Pero lo que quiero mostrarte es que cuando alguien tiene hambre, se nota. Porque no hay excusas para las distancias. No hay excusa para el tiempo. No, es que me cuesta orar. No, es que no tengo tiempo para leer la Biblia. Tú no tienes hambre. Pide al Espíritu Santo que ponga hambre. Sácate eso, comida basura que te está saciando. Sácate lo que sea que te quite el tiempo. Pero necesitamos una iglesia con hambre. Lo segundo que quiero decirte en esta historia, es que, ¿sabes? Muchos suelen decir o suelen hablar de esta historia de la gente, de la multitud que seguía a Jesús. No, es que esa multitud lo seguía por los panes y los peces, lo que querían era comer. Pero presten atención, toda esta gente tenía necesidades porque por lo visto estaban enfermos, por eso Jesús sanó a los que estaban enfermos. Mi pregunta vino aquí, si ya Jesús, dice el versículo 14, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. O sea, ellos realmente ya habían recibido el milagro. Jesús ya los sanó. Mi pregunta es, ¿por qué no se fueron? ¿Por qué quedarse? Escúchame, imagínate un montón de gente enferma, siguiendo a Jesús, ya caminó un montón, se fue desde La Gavia hasta Barajas para perseguir a Jesús, llegó donde estaba Jesús, Jesús ora, los sana a todos, yo mínimo digo, ya me sanó, chao, nos vemos otro día, me voy a mi casa porque estoy sano. Mi pregunta es, ¿por qué la gente se quedó? Yo creo que ya saben la respuesta. Entonces, la misma gente a la que Jesús le multiplicó la comida, el pan y los peces que se multiplicaron y le dieron de comer a más de 5,000 personas, fue gente que ya había recibido un milagro, ya había recibido algo de Dios, ya había visto un milagro, pero es gente que viendo un milagro dijo, yo todavía tengo hambre, si Jesús se queda aquí, yo me quedo aquí, si Jesús no se mueve, yo no me muevo, si Él se queda aquí en esa piedra sentado, yo me quedo en esta piedra sentado. Era gente con hambre. Escucha, no existiría la historia de la multiplicación de los panes y los peces si hubiésemos encontrado una multitud que dijo, ya recibí el milagro, me voy a mi casa. Muchos, bueno, ya me predicaron, me voy a mi casa. Ya escuché una canción, me voy a mi casa. Ya hice una oración de 3 minutos, ya me voy a mi casa. Ya no necesito orar más en la semana porque ya el domingo oré, canté, hice todo. Hasta le di la ofrenda a esos 20 pesadas que iba pidiendo ofrenda. Di dinero y todo, ya. No hace falta que haga más nada en la semana. Si hubiese sido gente así, nunca hubiese existido la historia de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Sabes por qué existe esa historia? Existe porque dice el versículo 15, cuando anochecía. O sea que se quedaron ahí. Anochecía, se acercaron a él, a Jesús. Los discípulos le dijeron, la hora ya es avanzada y en este lugar es un lugar desierto. Despide a la multitud para que se vayan a las aldeas y compren algo de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Y esto me acaba de explotar en mi cabeza. Hay gente que cuando ya vio un milagro de Dios, ya vio la mano de Dios obrar en su vida, podría irse, pero no tiene la necesidad de irse. Porque encontró algo más valioso que el milagro. Encontró al que los hace.
Es como la parábola que enseña Jesús, que dice que el que encontró un tesoro escondido en un terreno, el tesoro es tan incalculable. Y cuando habla del tesoro, habla de la salvación, de la gracia, de todo lo que Jesús da. Ese tesoro es tan incalculable que dijo, yo no tengo dinero para comprar el tesoro, pero voy a hacer algo, sí tengo dinero y voy a usar todo lo que tengo para comprar el terreno. Porque si yo compro el terreno, ¿de quién es el tesoro? Eso es lo mismo que se dieron cuenta la multitud. La multitud dijo, ya tengo un milagro, pero yo he encontrado algo más importante que el milagro. He encontrado la fuente. He encontrado el propósito de mi vida, la razón de mi existencia está parada ante mí. Y por eso cuando los discípulos estaban diciendo, pensando en algo terrenal y físico, necesitan comer, ya es tarde, ya recibieron el milagro, lo lógico es, diles que se vayan y que vayan a comprar comida para que nadie se desmaye, porque aquí hay niños también. Y Jesús dijo, no tienen necesidad de irse. Y yo creo que Jesús no estaba hablando solamente para darles una información, creo que Jesús estaba hablando del corazón de esa multitud. Ellos no tenían necesidad de irse. Cuando miraban a Jesús veían todas sus necesidades cubiertas cuando miraban los ojos de Jesús. Ellos miraban los ojos de Jesús y decían, todas mis carencias, todas mis ausencias, todos mis traumas, todos mis quiebres, todas mis heridas. Cuando miro a Jesús veo sanidad, veo restauración, veo milagros, veo prosperidad, veo un Dios que provee, veo un Dios que me ama, veo restauración en mi familia. Cuando veo a Jesús no tengo necesidad de irme. Pero es curioso que muchos años más atrás, los que tenían que conquistar una tierra por obedecer la voz de Dios, ignoraron las uvas. Ellos las vieron y dijeron, no tenemos hambre como para eso. Y mi pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a ignorar las uvas? ¿Hasta cuándo las vamos a ignorar? Hemos visto el testimonio vivo de las uvas. Los discípulos vieron el testimonio en Jesús y en los milagros. Y aún así, estaban diciéndole a la gente, vamos a decirle que se vayan. Estaban ignorando las uvas. Lo mismo que ocurrió años atrás con el pueblo de Israel, estaba ocurriendo con los discípulos. Acababan de ver a Jesús haciendo milagros y estaban intentando ignorar las uvas por un problema de comida. Y Jesús le está dando una enseñanza, no tiene necesidad de irse. Porque si tengo a Jesús, lo tengo todo. No tengo necesidad de irme. Necesitamos hambre de gloria. Jesús sabía que en Números 13, con evidencia de abundancia, de uvas, no hubo una garantía de conquista. Dios les puso el testimonio delante de sus ojos, no hubo garantía de conquista. Sus discípulos necesitaban aprender a obedecer aunque las uvas fueran pocas, porque lo que ocurre ahí es que ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, replicó. Y Jesús dijo, traédmelos aquí. Mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Y sabes quién comieron? Todos. Pero lo que me encanta de esta historia, voy a bajar, ¿puedo encender este? ¿Sí? Sí, voy a necesitar ayuda. Alguien que me ayude con esta cesta, por favor. ¿Sabes lo que me encanta de Jesús? Es que en una ocasión, en Números 13, había un racimo enorme, tenían que llevarlo entre 2 personas, como esta cesta, y yo solo no puedo, tuve que pedir ayuda. Era así, y con una evidencia de abundancia, no hubo una garantía de conquista. En esta ocasión de la historia, solamente habían, metafóricamente, algunas uvas, porque eran 5 panes y 2 peces. No había un racimo, una red llena de peces cuando vimos el milagro con Pedro. No era una red de peces, eran 5 panes y 2 peces. Pero Jesús estaba enseñando algo diferente. Si en un momento de la historia, un racimo tan grande dando testimonio no fue una seguridad para conquistar, porque muchos se echaron para atrás, Jesús sabía perfectamente que el problema nunca es el tamaño de la evidencia que tú tengas al lado.
tú no necesitas tener todas las uvas contigo, porque eso no va a garantizar que te muevas. Tener todo el racimo entero y ver la evidencia de lo que Dios va a hacer no va a garantizar de que tú tengas suficiente hambre. ¿Sabes lo único que va a hacer que tú te muevas lo suficiente? Cuando Jesús te dé 2 y que tú digas, eso no alcanza. Y entonces cuando no alcanza, hay que buscar. Y hemos leído que el que busca, encuentra. Y muchas veces Jesús no nos da un racimo. Te da 2 uvas. Te da 5 panes y 2 peces. Y tú dices, para mi familia no alcanza. Para mis problemas no alcanza. Para mi necesidad de hoy no alcanza. Pero ¿sabes cuál es el regalo de Jesús? Que cuando Él te da algo que tú dices, eso no es suficiente, no te queda más remedio, no hay otra opción, porque no hay tanto. La única opción es volver a mirar a Jesús y devolverle los 5 panes y 2 peces. Y que Él los parta, que Él los multiplique, que Él los bendiga. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Te los devuelve. Lo poquito, lo chiquito, lo que es insuficiente, lo que tú dices, esto no vale la pena. Jesús te dice, sí vale la pena, dámelo. Yo lo voy a bendecir, yo lo voy a partir, o sea, lo voy a multiplicar y te lo voy a dar. Y tú les vas a dar de comer. Lo que quiero decirte de parte de Dios es que no necesitas todos tus problemas resueltos, necesitas los pedacitos de los dolores que te persiguen, entrégaselos a Él. Él los va a bendecir, Él los va a multiplicar, Él te va a proveer, te lo devolverá y tú darás de comer a otros. Y darás de comer a la gente que necesita alrededor de ti. Y darás de comer con amor, con gracia. Toda la gracia que no te tuvieron, todo el amor que no te tuvieron, tú la vas a tener con otros. Porque no lo recibiste de la mano de otra persona, lo recibiste de la mano de Jesús. Y lo que Él da, lo da ya bendecido. No lo da para que tú lo bendigas, ya te lo da bendito. Para que tú des de comer. Ese es el chiste. Jesús no está buscando darte todo solucionado y decirte, toma todo el racimo. Él no te va a dar todo solucionado la mayoría de las veces. Porque alguien que tenga todo solucionado se queda sin hambre. Y alguien que se queda sin hambre ya no busca. Lo que Dios quiere es una iglesia con hambre. Porque cuando hay una mujer que está orando por su familia y tú estás orando por tu familia, cuando hay una mujer que está orando por su familia, esa mujer es como el primer versículo que leí. Eres dichosa ante los ojos de Dios porque tienes hambre de justicia, tienes hambre de su fidelidad, tienes hambre de su poder, tienes hambre de su presencia, tienes hambre de lo que su Espíritu Santo puede hacer. Y cuando alguien tiene hambre ante sus ojos es dichoso. Cuando alguien tiene hambre, busca y su palabra se cumple, y el que busca encuentra. Por eso te vas a encontrar con esas oraciones contestadas y te vas a encontrar con esos corazones que no querían saber de Dios. Te vas a encontrar con esos corazones rendidos pidiéndote que les des de comer de su palabra, que ores por ellos, que los bendiga, porque Dios ya te bendijo. Eso es lo que Dios quiere de esta casa. Eso es lo que Dios quiere de cada familia. Eso es lo que Dios quiere de usted, mujer, la que tiene la mano así. Por eso Él no te ha dado todo. Por eso no todo está solucionado. Porque Él lo que quiere es tu hambre. Porque cuando alguien tiene hambre, la excusa es la necesidad. La excusa es el milagro. La excusa es que Dios haga algo. ¿Sabe cuál es la consecuencia? Que Jesús termine diciendo, ya no tiene necesidad de irse. Ya le suplí el milagro y Dios lo va a conceder por aquello que estás orando. Dios va a sanar. Dios lo hará. Créele, Él lo va a hacer. Pero cuando Él lo haga, tú vas a decir, no tengo necesidad de irme. Yo tal vez vine por el milagro, pero me quedo por Jesús. Y eso es lo que Él desea de esta casa. Gente con hambre de Él. Llegaste por uvas, pero la gente con hambre no las ignora, no ignora lo que Dios ha hecho, no ignora su gracia, no ignora su poder. Por eso quiero pedirte ahí donde estás que te pongas de pie.